Él era el terror de la cafetería. Los empleados temblaban cuando llegaba. Nadie se atrevía a enfrentarle, hasta que una camarera, en su primer día de trabajo, hizo algo que dejó a toda la cafetería sin palabras. «Eres completamente incompetente». La voz cortó el salón como una cuchilla. Elena se quedó paralizada con la bandeja en la mano. Don Aurelio, el camarero más veterano del local, retrocedió 3 pasos. Su rostro se puso blanco. 30 años sirviendo café y todavía no has aprendido la diferencia entre caliente y tibio. Rodrigo Valverde no levantó la voz. No lo necesitaba. Cada palabra salía calibrada para herir en lo más hondo. El restaurante entero se detuvo. 12 mesas, 24 pares de ojos. Nadie masticaba, nadie respiraba. Elena observaba desde la entrada de la cocina. Era su primer día. Había puesto el despertador a las 5:30 de la mañana. Había planchado el uniforme 2 veces. Había ensayado frente al espejo cómo sostener correctamente la bandeja. Y ahora veía a un hombre de 62 años temblando delante de un cliente. «Lo siento mucho, señor Valverde. Le traigo otro inmediatamente». La voz de don Aurelio salió quebrada, como algo viejo que se parte sin remedio. Rodrigo cogió la taza, volcó el líquido en el suelo. El café se extendió por el mármol andaluz. Unas gotas salpicaron el zapato del camarero. «No hace falta, se me ha quitado el apetito». Limpió la mano en la servilleta, tiró el tejido sobre el charco. «Y retire esto de mi vista antes de que me queje a la dirección sobre el deplorable nivel de este establecimiento». Don Aurelio se arrodilló, empezó a secar el suelo con sus propias manos. Elena apretó la bandeja. Los nudillos se le pusieron blancos. 3 camareras miraron hacia otro lado. El sumiller fingió revisar la bodega. La encargada desapareció en su despacho. Rodrigo abrió el periódico, pasó la página con calma, como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de destruir a un hombre delante de todos. Elena dio un paso adelante, luego otro. «No». La jefa de sala la sujetó del brazo. La palabra salió en un susurro urgente. «Ese hombre es dueño del 40% de este local. Para él, tú no existes». Elena miró a don Aurelio todavía en el suelo, luego a Rodrigo leyendo su periódico. «La mesa 8 te necesita». La jefa le puso una bandeja en las manos. Elena cruzó el salón. Las piernas no le temblaban, todavía no. Llegó a la mesa, sirvió a los clientes, volvió a la cocina, todo en automático. Fue entonces cuando Rodrigo levantó la mano. «Camarera». El dedo apuntaba directamente hacia ella. Elena sintió todos los ojos posarse sobre su nuca. La jefa cerró los suyos. Don Aurelio dejó de limpiar. «Sí, señor». Su voz salió firme. Le sorprendió incluso a ella misma. Rodrigo la examinó de arriba a abajo. 5 segundos que parecieron 5 minutos. Café solo, 85 grados, taza precalentada. 3 minutos. Volvió al periódico. «Y no me haga repetirlo». Elena sostuvo la bandeja. Los dedos apretaron el borde metálico. El encargado de sala observaba desde la puerta del despacho. Don Aurelio miraba desde el suelo, todavía de rodillas. ¿Cómo demonios iba ella a saber la temperatura exacta del café? «Tranquila, Elena, haz lo que siempre has hecho». La voz de don Aurelio murmuró detrás de ella, demasiado baja para que Rodrigo la oyera. Pero no fue la frase lo que la golpeó, sino la manera en que la dijo. Con la mirada baja, los hombros curvados, como alguien al que la vida ha golpeado tantas veces que ya no recuerda cómo mantenerse derecho. La misma mirada que tenía su padre al final. La cuchara golpeó el borde metálico de la encimera. El sonido fue el detonante. De repente, la cafetería desapareció. Tenía 11 años otra vez. El olor no era de café caro, sino de pan recién horneado. La panadería de su padre siempre estaba llena, con gente de pie en la acera, riendo, charlando, llamándole por su nombre. «Paco, lo de siempre. Cámpeate el bocadillo hoy que hay partido, Paco». Elena corría entre las mesas pequeñas, equilibrando 2 vasos de horchata.
Su padre reía mientras limpiaba el mostrador con un trapo ya muy gastado. Tenía manos grandes, fuertes, siempre llenas de harina. El delantal nunca quedaba del todo limpio, pero la sonrisa era de alguien que se enorgullecía de cada migaja. Un día todo esto será tuyo, Elena, le decía, colocándole un mechón de pelo detrás de la oreja. Yo lo voy a convertir en una cadena de panaderías, papá, respondía ella muy seria, como si estuviera haciendo un juramento. Los dos se reían, hasta el día en que el socio entró. Francisco, tenemos que hablar. La voz era seca, sin el calor de los clientes habituales. Traje demasiado planchado para una panadería humilde, reloj caro brillando en la muñeca. Elena recordaba haber odiado ese reloj desde el primer momento. ¿Ahora? Preguntó su padre todavía sonriendo, secándose las manos en el delantal. ¡Fuera! Ella siguió a los dos hasta la acera, escondida detrás de la máquina de refrescos. ¿Has firmado sin leer, Francisco? El socio sacó papeles de la carpeta. Confié en ti, Carlos. Dijiste que aquello era solo para regularizar la sociedad. Pues ya está regularizada. El local es mío, la marca es mía, la maquinaria es mía. El hombre se ajustó la chaqueta. Tú eres solo un empleado. Si quieres. Su padre rió. Una risa corta, incrédula. Esto es una broma, ¿verdad? Carlos alzó la voz. ¿Alguien aquí cree que estoy bromeando? Los pocos clientes que quedaban miraron hacia ellos. Algunos apartaron sus tazas. Los que estaban sentados en la terraza se levantaron lentamente. Mi abogado ya lo ha registrado todo. No puedes probar nada, Francisco. Acepta que has perdido. Yo no he perdido. He trabajado aquí desde antes de que tú aparecieras. Su padre respondió con las manos temblando. Trabajaste en pasado. Ahora se acabó. Carlos cogió la llave de la puerta de cristal, la sacó del llavero de su padre. Puedes quedarte detrás del mostrador si aprendes a obedecer, o puedes irte sin nada. Elena nunca olvidó el sonido que vino después. El bolígrafo de su padre cayendo al suelo. No gritó, no empujó, no montó ninguna escena. Simplemente pareció encogerse, como si hubiera perdido 10 centímetros de estatura delante de ella. «Hija, entra», le pidió sin mirarla. Esa noche, ella lo escuchó llorar en el baño por primera vez. 3 semanas después, sufrió el primer desvanecimiento en mitad del mostrador. Se desmayó entre panes y monedas de vuelta. Presión arterial, estrés, demasiado desgaste, dijo el médico. Pero Elena sabía que tenía otro nombre: humillación. Años después, en el velatorio sencillo, sin coronas caras, cerró los puños delante del féretro. «Nunca más voy a dejar que un hombre con dinero destruya a alguien que solo trabaja», susurró, apoyando la frente en la madera fría. Todo eso cruzó su mente en segundos. Un chasquido de cerámica la trajo de vuelta. La taza que había cogido casi se le escurrió de la mano. El ruido asustó a la cocinera. «¿Estás bien, Elena?» Respiró hondo. «Sí, ahora sí». Cogió la jarra, miró el reloj. 3 minutos. Recordó la exigencia absurda de Rodrigo. Al salir de la cocina, vio su reflejo en el cristal, sentado, cómodo, seguro de que el mundo entero existía para servirle, exactamente como Carlos en la acera de la panadería, pero esta vez alguien no iba a agachar la cabeza. Elena cruzó el salón con la taza humeante en la mano. Cada paso, medido. La superficie del café apenas temblaba. Se detuvo junto a la mesa de Rodrigo. «Su café, señor». Colocó la taza con cuidado. Ni una gota escapó del platillo. Rodrigo ni levantó los ojos del periódico. «Han pasado 3 minutos y 20 segundos», dijo él, mirando su reloj de muñeca. Cogió la taza, se la llevó a los labios, dio un sorbo, lo escupió. El líquido le resbaló por la barbilla, manchó la corbata de seda. 85 grados, dije. ¿Esto está a cuánto? 90, 95. Elena sintió el estómago encogerse. Seguí exactamente sus instrucciones, señor. Entonces las sigue usted mal. Rodrigo empujó la taza. El café se derramó sobre el mantel blanco. La mancha se extendió como sangre. Vuelva a hacerlo. Ella cogió la taza.
Los dedos apretaron la porcelana con demasiada fuerza. Volvió a la cocina, ignoró las miradas de los otros, rehizo el café, esperó 10 segundos más para que enfriara un poco. Volvió. «¿Su café, señor?» Rodrigo lo cogió, dio otro sorbo, hizo una mueca. «Frío». Esta vez volcó el contenido entero sobre el mantel. Otra vez. Elena no se movió. «¿Algún problema?», preguntó él arqueando una ceja. «Ninguno, señor». Cogió la taza vacía, volvió. La jefa de sala la interceptó en la puerta de la cocina. «Elena, déjame hacerlo a mí, ya sé lo que él quiere». «No, puedo yo». Preparó la tercera taza con las manos firmes. Esta vez midió la temperatura con el termómetro. 85 grados exactos. Volvió al salón, la puso delante de él. Rodrigo ni la tocó. «¿Sabe por qué hago esto?» La voz salió baja, casi amable, lo cual lo hacía todo peor. «No, señor. ¿Por qué puedo? Porque ustedes me necesitan mucho más de lo que yo les necesito a ustedes». Finalmente cogió la taza, dio un sorbo largo. «Esta está aceptable. Puede retirarse». Elena se giró para irse. Las piernas le temblaban ahora. 3 intentos, más de media hora. Todo para un aceptable. Apenas había dado 2 pasos cuando escuchó: «Ah, se me olvidaba. Quiero un croissant caliente, sin quemar los bordes». Todo el salón estaba mirando. Elena volvió, tomó nota, fue a la cocina. Tomás, el cocinero, ya tenía el croissant listo. Perfecto, dorado. Ella lo puso en el plato, lo llevó. Rodrigo partió un trozo, masticó despacio. «Los bordes están duros». No lo estaban. Elena había visto a Tomás sacarlo del horno hacía 7 minutos. «Prefiero otro». Empujó el plato. Elena miró el croissant intacto, con un solo mordisco. «Con su permiso, señor». «¿El qué?» La voz de él cortó como un látigo. Todo el restaurante volvió a detenerse. «¿Está usted cuestionando mi paladar?» Elena tragó saliva. «No, señor, le traigo otro». En la cocina, Tomás apretó los puños. «Esto no es sobre el café ni el croissant. Te está probando. Quiere ver hasta dónde aguantas». «Lo sé». Elena cogió otro croissant. Lo llevó. Rodrigo ni miró esta vez. Solo hizo un gesto con la mano, despidiéndola. Había conseguido lo que quería. La había roto. Elena volvió detrás de la barra. Las piernas cedieron por fin. Se apoyó en el fregadero. Fue entonces cuando sintió la mano en el hombro. Inés, la encargada, rostro duro. «Mi despacho. Ahora». Elena la siguió. Cada paso pesaba. El despacho era pequeño, sin ventanas. Inés cerró la puerta. «Siéntate». Elena se sentó. «Primer día y ya has llamado la atención del peor cliente posible». «Solo estaba haciendo mi trabajo». «Tu trabajo es hacer lo que el cliente pide, sin cuestionar, sin dudar». Inés cruzó los brazos. «¿Sabes quién es Rodrigo Valverde?» «Un cliente. Es dueño del 40% de este restaurante. Aprueba cada contratación, cada despido». Elena sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «Si él quiere, hoy sales por esa puerta sin preaviso, sin carta de recomendación. Pero yo no hice nada malo. Exististe en su presencia. Eso ya es suficiente». Inés se inclinó sobre la mesa. «En los últimos 2 años, 3 personas intentaron plantarle cara. ¿Sabes dónde están ahora?» Elena no respondió. «Una lleva 9 meses en paro. Otra tiene el nombre quemado en toda la hostelería de la ciudad. La tercera...» Inés hizo una pausa. «La tercera era don Aurelio. Ya has visto cómo está». Las palabras cayeron como piedras. «¿Y entonces qué hago?» «Aguantas, sonríes, obedeces y rezas para que se canse de ti antes de decidir arruinarte la vida». «¿Y si no quiero aguantar?» Inés abrió la puerta. «Entonces dimite ahora y le ahorras tiempo a todo el mundo». Elena salió del despacho. El pasillo estaba vacío. Entró en el almacén de suministros, cerró la puerta, se apoyó en la pared fría, se deslizó hasta el suelo. Las manos le temblaban. Ahora sin control. Necesitaba ese trabajo. Su madre tenía cita con el cardiólogo la semana siguiente. 380 euros. Elena tenía 190 ahorrados. Si perdía el empleo hoy, no podría pagarla.
Su madre ya había aplazado la revisión 4 veces. «Aguanta, Elena», susurró para sí misma. Pero la voz de su padre resonó en su mente. «No dejes que nadie te rompa, hija». ¿Cómo iba a elegir entre dignidad y supervivencia? Elena cogió el móvil, miró la foto de fondo de pantalla. Su madre sonriendo, frágil pero guapa, en el último cumpleaños. Luego miró la puerta del almacén. Ahí fuera, Rodrigo seguía en el salón, mandando, humillando. Tenía 2 opciones: agachar la cabeza y sobrevivir, o levantarse y arriesgarlo todo. Las lágrimas vinieron en silencio, calientes. Pero junto con ellas llegó algo más. Una rabia fría, porque Rodrigo no sabía una cosa: las personas desesperadas son peligrosas, especialmente cuando no tienen nada más que perder. Elena se limpió la cara, se puso de pie, iba a aguantar por ahora, pero iba a observar cada movimiento suyo, cada palabra, cada desliz, porque los hombres que se creían intocables siempre olvidaban cubrirse las espaldas. Y cuando él cometiera el error, ella estaría allí esperando. Elena se quitó el delantal en el vestuario. Los dedos le temblaban tanto que el nudo no se soltaba. Tiró con fuerza. La tela se rasgó. Igual daba. Lo tiró en el banco, cogió el bolso. El primer despido de su vida. 6 horas de trabajo. Se sentó en el suelo frío del vestuario, apoyó la cabeza en los azulejos. Las lágrimas vinieron. Esta vez no las contuvo. Lloró en silencio, con los hombros temblando y las manos cubriéndole la cara. ¿Cómo iba a pagar la consulta de su madre? ¿Cómo iba a mirarla a los ojos y decirle que había perdido el empleo en el primer día? Elena abrió el bolso buscando el móvil. La mano tropezó con algo. Una foto. La cogió. Tenía las esquinas arrugadas. Su padre 20 años más joven, delante de la panadería. Sonrisa amplia, delantal manchado de harina. Al dorso, la letra temblorosa de los últimos meses de vida. «No les dejes ganar, hija». Elena apretó la foto contra el pecho. El llanto se detuvo. La rabia volvió, más fuerte ahora. Se limpió la cara con el dorso de la mano, cogió el móvil, deslizó los contactos, se detuvo en un nombre. Julia Herrera, amiga periodista. Habían estudiado juntas en la Complutense. Elena dudó. Luego pulsó el botón. 3 tonos. «¿Elena? ¿Todo bien?» La voz de Julia sonaba amortiguada. Ruido de tráfico de fondo. «Necesito saber algo. ¿Conoces a un empresario llamado Rodrigo Valverde?» Silencio al otro lado. «¿Por qué me preguntas por él? ¿Le conoces o no?» Julia suspiró. «Le conozco. Todo el que trabaja en investigación le conoce». Elena se incorporó. «¿Qué sabes?» «Mucho, pero nada que pueda demostrar». «¿Por qué?» «Porque acaba de despedirme después de humillarme delante de todo un restaurante». «Eso es lo de menos, Elena. Ese hombre es peligroso». «¿Cómo?» Julia bajó la voz. «Hay rumores de evasión fiscal, explotación laboral, sobornos, pero tiene abogados muy caros, siempre se limpia». «¿Y nadie hace nada?» «Nadie tiene pruebas, y quien intenta conseguirlas desaparece del mercado». Las palabras de Inés resonaron en su mente. 3 personas intentaron plantarle cara. «Julia, ¿y si alguien consiguiera las pruebas?» Silencio. «Si las pruebas fueran sólidas, caería. Caen hasta los más grandes cuando la evidencia es buena». Elena abrió los ojos. «Gracias», colgó. Se quedó sentada en el suelo del vestuario 5 minutos más, pensando. Rodrigo había sido demasiado arrogante hoy. Había hablado demasiado. Había actuado delante de testigos. Los hombres así siempre cometían errores. Se levantó, guardó la foto de su padre en el bolso. Pero antes de salir, algo llamó su atención. En la papelera, junto al banco, había papeles arrugados. Elena los cogió por impulso, alisó las hojas. Eran albaranes del restaurante, sellos oficiales. Pero los valores eran extraños. Un pedido de vino, 280 euros. Ella había visto la botella en la bodega, costaba 700 en el mercado. Otro pedido, carne importada, 90 euros. La etiqueta decía 2800. Elena sacó el móvil, hizo fotos de los albaranes.
Alguien estaba manipulando los valores de las compras, y esos papeles estaban en la papelera del vestuario de los empleados. Salió del vestuario. El restaurante seguía funcionando. Rodrigo probablemente seguía allí. Elena rodeó el pasillo, pasó por la cocina. Tomás estaba solo, limpiando una cazuela. La vio, lo dejó todo. Elena, ¿sabías que él hace esto?, preguntó ella mostrando las fotos en el móvil. Tomás miró. Su rostro se endureció. ¿Y por qué no hiciste nada? Porque tengo 3 hijos que alimentar. Y porque ya he visto lo que les pasa a los que lo intentan. Tomás secó sus manos. Pero si tú de verdad vas a por esto, yo puedo ayudar. Elena sintió el corazón acelerarse. ¿Cómo? Él miró a los lados. Luego la llevó al rincón de la cocina. Tengo acceso a los archivos del despacho, digitales y en papel. Sé dónde guarda todo. ¿Por qué harías eso? Tomás apretó los labios. Porque yo también tengo una hija, y no quiero que crezca en un mundo donde hombres como él puedan hacer lo que les dé la gana. Elena le miró a los ojos. ¿Cuándo va a dar aquí el cena de beneficencia? Dentro de 4 días. Va a estar tan ocupado exhibiéndose que no se va a enterar de nada. ¿Qué necesitamos? Pruebas, documentos, testigos. Tomás respiró hondo. Y valentía, mucha valentía. Elena extendió la mano. Entonces vamos a tenerla. Tomás la estrechó. Fuera de la cocina, la risa de Rodrigo resonó por el pasillo. Él no lo sabía todavía, pero el juego había comenzado. Elena volvió a la mañana siguiente, no como empleada, sino como visita. Inés casi escupió el café cuando la vio en la puerta. ¿Qué haces aquí? Olvidé mi monedero en el vestuario. Mentira, pero funcionó. Inés puso los ojos en blanco. 5 minutos, y luego te vas. Elena entró, pasó de largo por el vestuario, siguió hasta el pasillo del fondo. Tomás estaba esperando cerca de la cámara frigorífica. La llevó al interior del almacén. He estado pensando toda la noche. Si vamos a hacer esto, tiene que ser certero. Solo tenemos una oportunidad. Elena asintió. ¿Qué tienes? Tomás sacó un pendrive del bolsillo. ¡Archivos! Facturas falsificadas de los últimos 7 meses, pagos ficticios a proveedores que no existen, todo guardado aquí. Lo entregó a Elena. Pero no basta. Necesitamos testigos, gente que confirme. ¿Quién se atrevería? Tomás suspiró. Don Aurelio lleva 9 años aquí. Lo ha visto todo. Lo han despedido y recontratado 3 veces, siempre que amenazaba con hablar. Te ayudará si la gente le garantiza protección. Quizás. Elena guardó el pendrive. ¿Dónde le encuentro? Vive cerca de la Plaza Mayor. Anota. Tomás garabateó la dirección en un papel de estraza. Elena salió del restaurante antes de que Inés volviera. 2 horas después, llamó a la puerta de un piso pequeño en un 4º piso sin ascensor. Don Aurelio abrió. La reconoció enseguida. «Chica, ¿qué haces tú aquí?» «Necesito hablar con usted. Es importante». Él dudó. Miró el rellano vacío. La dejó entrar. El piso era sencillo, limpio, fotos de familia en las paredes. «Siéntate», ofreció señalando un sofá gastado. Elena se sentó. «Don Aurelio, sé que has sufrido con Rodrigo Valverde, y sé que no fue solo una vez». El rostro de él se endureció. «¿Quién te ha dicho eso? ¿Tomás?» Don Aurelio suspiró. Se sentó en el sillón de enfrente. «Te ha contado suficiente». Silencio. Elena se inclinó hacia adelante. «Quiero derribarle, pero necesito ayuda. Necesito a alguien que testifique». Don Aurelio rió. Una risa amarga. «Testificar. Chica, no sabes con quién te estás metiendo». «Sé exactamente con quién». «No, no lo sabes. Yo lo intenté una vez. Fui a un abogado. Denuncié las condiciones laborales. ¿Sabes lo que pasó? Me despidieron. Me quemaron el nombre en todos los restaurantes de la ciudad. Estuve 5 meses sin trabajar. Casi pierdo este piso». Señaló alrededor. «Entonces volví de rodillas, supliqué, acepté la mitad del sueldo y no volví a abrir la boca. Pero esta vez es diferente». «¿Por qué?» Elena sacó el pendrive del bolso. «Porque esta vez tenemos pruebas, documentos, números». Abrió el móvil, le mostró las fotos de los albaranes,
Don Aurelio cogió el teléfono, analizó las imágenes. Su expresión cambió. Esto es fraude fiscal. Exactamente, y hay más, mucho más. Le devolvió el móvil. Aún con todo eso, contratará abogados, hará desaparecer todo, destruirá a quien salga. No si le exponemos en público, delante de gente importante. Don Aurelio frunció el ceño. ¿Cómo? La cena de beneficencia. Dentro de 4 días habrá políticos, empresarios, prensa. Si presentamos las pruebas allí, delante de todos, no podrá esconderlas. Don Aurelio guardó silencio durante 1 minuto entero. Luego se levantó, fue a la cocina, volvió con un sobre pardo. Guardo esto desde hace 4 años. Lo abrió, sacó documentos, fotos, anotaciones. Contratos laborales fraudados, pagos por debajo del convenio, horas extra nunca abonadas, registros que habían desaparecido. Elena cogió los papeles, las manos le temblaban. Esto vale oro, es mi jubilación robada. Don Aurelio le corrigió con la voz seca. Cada papel representa un pedazo de mi vida que él me quitó. La miró a los ojos. Si hago esto, si subo a ese estrado y hablo, no hay vuelta atrás. Vendrá a por mí. No le dejaremos. ¿Cómo lo garantizas? Elena no tenía respuesta. No podía garantizar nada, pero podía ofrecerle algo más. Porque si no hacemos nada, él seguirá humillando, robando, destruyendo. Señaló las fotos en la pared. Tiene nietos. Una nieta. Quiere que crezca en un mundo donde hombres como él puedan hacer lo que les dé la gana. Don Aurelio miró la foto de la niña. Luego miró los documentos. Mi hija me mata si hago esto. O te lo agradece el resto de su vida. Él soltó una carcajada. Esta vez una risa verdadera. Eres valiente. Tonta, pero valiente. ¿Está conmigo? Don Aurelio extendió la mano. Estoy. Elena la estrechó. Cuando ya se marchaba, él la llamó. Chica. Ella se volvió. Hay otra persona que puede ayudar. Marcos, el contable. Él firma los documentos, pero lo hace porque está obligado. Me ha dicho alguna vez que no puede dormir. Ya sabes dónde está. ¿Dónde le encuentro? Trabaja en la gestoría de al lado del restaurante. Pero ve con cuidado. Tiene familia. Va a tener más miedo que nadie. Elena agradeció y salió. Al día siguiente fue a la gestoría. Marcos era un hombre de 40 y pocos años, delgado, gafas de montura fina. Tenía cara de cansancio crónico. Ella esperó a que saliera a comer, le abordó en la acera. Marcos. Él se paró, miró a su alrededor, nervioso. ¿Quién eres tú? Alguien que sabe lo que firmas cada mes y sabe que no quieres hacerlo. El rostro de él se puso blanco. No sé de qué me hablas. Intentó irse. Elena se puso delante. Facturas falsas. Evasión fiscal. Fraude laboral. Tu firma en todo. Suéltame. Si Rodrigo cae, caes tú también, a no ser que seas el delator. Marcos dejó de intentar escapar. ¿Qué? El delator, el que entregó todo, quien cooperó con la justicia. Tú puedes ser testigo protegido, no acusado. Estás loca. ¿O estás desesperado? Elena dio un paso atrás. Piénsalo. Si la investigan, encontrarán tus firmas. Te detendrán como cómplice. Pero si apareces tú primero con las pruebas colaborando, te conviertes en testigo, no en reo. Marcos se quitó las gafas, las limpió con la camisa. Aunque quisiera, él tiene copias de todo. Dirá que lo he falsificado yo. No si conseguimos los archivos originales del servidor. Imposible, tiene contraseña, datos biométricos. Elena sonrió. Usted no tiene acceso. Él no respondió. El silencio lo dijo todo. En la cena de beneficencia, todo el mundo estará distraído. Incluso él. ¿Puede entrar en el sistema? Yo... Marcos miró al suelo. Tengo 2 hijos. Uno en la universidad, otro en el colegio privado. Y van a tener un padre que está en prisión o un héroe. Las palabras fueron duras, pero necesarias. Marcos se puso las gafas de nuevo. La cena de beneficencia. Después de las 9 entro en el sistema. 10 minutos. Es todo lo que puedo. Es todo lo que necesitamos. Se marchó sin mirar atrás. Elena se apoyó en la pared, el corazón disparado. Tenían las pruebas, tenían los testigos, tenían el momento. Cogió el móvil,
Llamó a Julia. Julia, va a haber un reportaje. ¿De qué? El jueves por la noche, cena de beneficencia de Rodrigo Valverde, y vas a presenciar su caída en directo. Silencio. Elena, ¿estás segura de esto? Completamente. Si sale mal, no va a salir mal. Elena colgó. Volvió a casa, abrió el pendrive, organizó todos los archivos. Estaba todo ahí. Años de crímenes documentados. Se apoyó en la silla. Respiró hondo. Quedaban 3 días. Entonces el móvil sonó. Elena, tenemos un problema. El estómago le cayó. Tomás. ¿Qué pasa? Marcos ha desaparecido. No ha ido a trabajar hoy. El móvil desconectado. Elena se puso de pie en mitad de la sala. El móvil todavía en la mano. He llamado 5 veces. He ido a la gestoría, cerrada, nadie sabe nada. ¿Le habrán amenazado? ¿O ha desistido? Elena, sin acceso al servidor no podemos coger los archivos originales. Rodrigo alegará que todo es un montaje. Entonces usamos lo que ya tenemos. El pendrive, los documentos de don Aurelio, mi testimonio. No va a ser suficiente. Va a tener que serlo. Silencio tenso. De acuerdo, cedió Tomás. Pero necesitamos más gente, más testigos. Cuantas más voces, más difícil lo tiene él para desmentirlo. ¿Quién más se atrevería? Déjame hablar con los de la cocina. Hay 3 que sé que odian lo que pasa. Si les prometemos protección, quizás hablen. Hazlo. Y Elena, gracias, colgó. Elena pasó el resto del día organizando. Imprimió documentos, los ordenó por categorías: evasión, fraude laboral, contratos ilegales. Preparó una presentación sencilla, diapositivas directas, sin adornos, solo hechos y cifras. La noche anterior a la cena, llamó a Julia de nuevo. Confirma que vas a estar allí. Voy. Pero Elena, si esto estalla, te conviertes en objetivo. Demandas, amenazas. Él no lo va a dejar así. Lo sé. ¿Y aún así vas? Elena miró la foto de su padre sobre la mesa. Aún así. El día de la cena se despertó a las 5 de la madrugada. No había dormido bien. Se arregló con cuidado, ropa discreta pero arreglada. Tenía que parecer segura. Llegó al restaurante a las 7:30. El evento empezaba a las 9. El salón estaba transformado, mesas decoradas, flores caras, iluminación suave, una pancarta enorme en la entrada. Cena benéfica Rodrigo Valverde, en favor de la educación de jóvenes en riesgo de exclusión. La ironía casi la hizo reír. Tomás la encontró en los fondos. Conseguí 4 personas, 2 de la cocina, una ex empleada que despidió y don Aurelio. Están listos, nerviosos pero listos. ¿Y el plan? Tomás le entregó un cronograma garabateado. A las 9 empieza el evento. A las 10, Rodrigo hace el discurso principal. A las 10:15, subimos al estrado. ¿Cómo subimos? Vas a haber seguridad. Julia dirá que quiere hacer un homenaje sorpresa. Pide el micrófono, te lo pasa. Elena guardó el papel. Puede salir mal de 1000 formas. Por eso lo ensayamos. Pasaron la siguiente media hora repasando cada paso. ¿Quién habla primero? ¿Quién muestra los documentos? ¿Quién rebate si Rodrigo intenta interrumpir? Era casi perfecto, hasta que apareció Inés. Elena, ¿qué estás haciendo aquí? El corazón le dio un vuelco. Vine a recoger unas cosas, me dejé algo en la taquilla. Las taquillas están cerradas desde antes de ayer. Ya mandé donar lo que había dentro. Tomás se adelantó. Perdona, Inés. La llamé yo. Necesitaba ayuda extra para esta noche. Tantos comensales. Inés miró de uno a otro con desconfianza. Rodrigo no puede verla. Si la ve, monta un escándalo. Se queda en cocina. Solo friega. Invisible. Inés suspiró. Si él se entera, salís los 2 juntos. Y se fue. Elena soltó el aire. Por los pelos. Tomás asintió. A las 9, los invitados empezaron a llegar. Elena observaba de lejos, por la ventana de la cocina. Empresarios de traje, mujeres de vestido largo, políticos saludando a Rodrigo como viejos amigos. Él estaba en el centro, sonrisa amplia, apretón de manos firme, el hombre perfecto. Nadie allí sabía quién era de verdad. Todavía. A las 10, Rodrigo subió al pequeño estrado montado en el rincón del salón. Buenas noches a todos, es un honor recibirles aquí. Aplausos educados.
Hoy estamos reunidos por una causa noble, la educación de jóvenes que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros. Elena apretó los puños. Creo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de retribuir a la sociedad, de ser ejemplo de integridad y carácter. Más aplausos. Julia estaba en la tercera mesa. Hizo contacto visual con Elena, asintió discretamente. Era la hora. Elena se giró hacia don Aurelio y los demás. ¿Listos? Don Aurelio sostenía un sobre. Las manos le temblaban. Nunca voy a estarlo, pero vamos. Caminaron hacia el lateral del salón. Julia se levantó, hizo una señal al presentador del evento. Pero antes de que llegara al estrado, la puerta principal se abrió. Marcos entró. Elena se quedó helada. Estaba distinto, ojeras profundas, ropa arrugada. Y no venía solo. 2 hombres de traje le acompañaban. Uno de ellos fue directo hacia Rodrigo. Le susurró algo al oído. Rodrigo miró en dirección a Elena y sonrió. Rodrigo bajó del estrado, caminó directo hacia ella. Los invitados dejaron de hablar. Le siguieron con los ojos. Elena Fuentes. Lo dijo alto, para que todos lo oyeran. Vaya sorpresa verte por aquí. Ella no retrocedió. Señor Valverde, pensaba que habíamos terminado nuestra relación laboral. Él miró alrededor, sonriendo a los comensales, pero veo que sigue frecuentando mi establecimiento sin invitación. Uno de los hombres de traje se acercó. Seguratas. En realidad, Elena empezó, la voz más firme de lo que esperaba. Rodrigo la interrumpió. Ha venido a pedir el trabajo de vuelta porque lo necesita, porque no encuentra nada en ningún otro sitio. Risas ahogadas en algunas mesas. Vine a exponer. ¿A exponer?, repitió él fingiendo sorpresa. ¿Qué exactamente? Elena abrió la boca, pero él no la dejó continuar. Porque, si se refiere al incidente del otro día, ya lo expliqué a mi encargada. Usted fue irrespetuosa con un cliente. Se negó a seguir instrucciones básicas. Se volvió hacia los invitados. Desgraciadamente vivimos en una época en que la gente cree que el empleo es un favor, que no hace falta trabajar bien, que se puede cuestionar a quien les paga. Algunos invitados asintieron. Señor Valverde, usted sabe perfectamente que eso no fue lo que ocurrió. Don Aurelio dio un paso al frente. Rodrigo se volvió despacio. Ah, Aurelio, tú también estás aquí. ¡Qué interesante! Cruzó los brazos. 2 ex empleados conflictivos apareciendo en mi evento benéfico. Menuda coincidencia. No es ninguna coincidencia, insistió Elena. ¿Y qué tenéis entonces? Una historia triste, un sentimiento de injusticia. Rodrigo dio un paso hacia ella. Déjame contarte algo. Todo esto, gesticuló hacia el restaurante, lo construí yo. Con trabajo, con sacrificio, con decisiones difíciles, y a veces eso incluye despedir a gente que no sirve, que no entiende la jerarquía, que no respeta la autoridad. Miró a Marcos, que estaba pálido junto a la puerta. Marcos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando conmigo? Marcos tragó saliva. 8 años, señor. 8 años. ¿Y en algún momento has visto irregularidades? ¿Algo ilegal? El silencio fue ensordecedor. Responde, Marcos. Toda esta gente está escuchando. Yo, porque si hubieras visto algo, lo habrías denunciado, ¿verdad? Al fin y al cabo, eres el contable. Firmas todos los documentos. Si hubiera fraude, serías cómplice. La trampa era perfecta. Marcos bajó la cabeza. No, señor. Nunca vi nada irregular. Elena sintió el suelo desaparecer. Rodrigo sonrió victorioso. Pues asunto resuelto. 2 personas descontentas intentando manchar mi reputación en una noche de caridad. Hizo una señal a los seguros. Por favor, acompañen a estas personas a la salida, sin escándalo. Ya se han avergonzado suficiente. Los seguros se acercaron. Elena miró a Tomás, a don Aurelio, a Julia. Era ahora o nunca. Antes de echarme, habló alto. Esta gente merece saber quién es realmente el hombre que están celebrando esta noche. Rodrigo rió. Seguridad, por favor. Rodrigo Valverde evade impuestos desde hace al menos 7 años. Elena siguió hablando más deprisa. Utiliza facturas falsas.
Explota a sus empleados pagando por debajo del convenio. Acusaciones vacías de una persona resentida. Rodrigo respondió todavía tranquilo. Elena abrió el bolso, sacó una carpeta. Aquí están las pruebas. Facturas que muestran valores manipulados, contratos laborales fraudados, registros de pagos ilegales. Levantó los documentos. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, curiosos. Rodrigo dio un paso al frente. Los papeles se pueden falsificar. Cualquiera con una impresora puede crear pruebas. Entonces explica por qué tu firma está en todas ellas. Elena extendió 3 documentos en la mesa más próxima. Los comensales se levantaron para verlos. Esto puede ser un montaje digital. Rodrigo rebatió, pero la voz sonaba menos firme ahora. ¿Y los testimonios? Tomás se adelantó. ¿También son un montaje? Puso a una de las cocineras delante. Habla, Carmen. La mujer de unos 55 años temblaba entera, pero habló. Llevo 5 años trabajando para el señor Valverde. Mi contrato dice que cobro 1.600, pero él solo me paga 900 en mano. Mentira, Rodrigo cortó. Yo pago a todo el mundo correctamente. Entonces, ¿por qué tengo los recibos firmados por usted? Carmen sacó papeles del bolsillo del delantal. Aquí, 6 meses de recibos, 900 euros cada uno. Elena aprovechó. Y hay más. Don Aurelio trabajó aquí 9 años. Nunca cobró horas extra. Nunca recibió plus nocturno, aunque trabajaba fines de semana y festivos. Don Aurelio abrió el sobre pardo. Tengo todos los registros. Días trabajados, horas cumplidas, cantidades que debían haberse pagado. Extendió las hojas sobre otra mesa. Un empresario con gafas cogió uno de los papeles. Lo examinó. Esto parece legítimo. Es todo falsificado. Rodrigo elevó la voz por primera vez. ¿Os estáis creyendo a empleados descontentos? No son solo empleados. Julia se levantó. Soy Julia Herrera, periodista de investigación. Llevo 3 años recibiendo denuncias sobre el señor Valverde. Nunca había conseguido pruebas hasta ahora. Levantó el móvil. Tengo aquí copias digitales de todos los documentos fiscales del restaurante de los últimos 2 años, enviados de forma anónima. Los he comparado con las declaraciones públicas de la empresa. Julia proyectó la pantalla en uno de los televisores del salón. Miren, declaración oficial, 280.000 euros en compras anuales. Documentos internos, 750.000. Diferencia, casi medio millón no declarado. El silencio ahora era absoluto. Rodrigo miró a Marcos, que estaba apoyado en la pared. Marcos, tú eres mi contable. Explica a esta gente que eso es imposible. Marcos no respondió. Marcos, Rodrigo casi gritó. Ya no puedo más, señor. La voz de Marcos salió rota. Se separó de la pared. Caminó hacia el centro del salón. Yo firmé todo. Cada factura falsa, cada recibo manipulado, porque el señor me obligaba. Nadie te obligó. Estabas bien pagado. El señor amenazó a mi familia. Marcos explotó. Me dijo que si no firmaba, inventaría que yo había robado de la empresa, que me denunciaría, que me destruiría. Las lágrimas le corrieron por la cara. Tengo hijos en la escuela. No podía perderlo todo. Elena se acercó a Marcos. Pero ahora puede hacer lo correcto. Marcos la miró a ella, luego al salón lleno de gente importante. Respiró hondo. Tengo copias de seguridad de todo. Archivos originales con fecha y hora, guardados en 3 servidores distintos. Sacó el móvil. Unos toques. Acabo de enviarlos a la agencia tributaria, al Ministerio de Trabajo y a la Policía Nacional. El rostro de Rodrigo se puso blanco. No has hecho eso. Lo hice hace 45 minutos cuando entré por esa puerta. Un político en la primera mesa se levantó. Rodrigo, te sugiero encarecidamente que llames a tu abogado. Ahora. Otros invitados empezaron a cuchichear. Algunos ya cogían los móviles. Rodrigo miró alrededor. Vio las cámaras de Julia grabando. Vio los documentos extendidos. Vio los rostros de decepción. Su mundo empezaba a derrumbarse. El primero en levantarse fue un senador que estaba en la mesa principal. Tiró la servilleta en la silla, cogió la chaqueta. Perdonen, tengo una llamada urgente.
Salió sin mirar atrás. Una empresaria en la segunda mesa llamó a su marido. «Vámonos ahora». Los dos se levantaron, otros los siguieron. Un murmullo creciente tomó el salón. Siempre supe que había algo raro en él. Dios mío, yo invertí dinero con este hombre. Siempre me pareció demasiado arrogante. Rodrigo intentó recuperar el control. «Por favor, todos, esto es un malentendido, una conspiración de ex empleados». Pero nadie escuchaba. Un hombre de traje gris se acercó a Elena, tarjeta de visita en mano. «Soy abogado laboralista. Si necesita representación, llámeme». Otro se acercó a don Aurelio. «¿Podemos hablar después? Represento a otros empleados que pueden tener casos similares». Carmen fue abrazada por dos mujeres de su mesa. «Has sido muy valiente. Te apoyamos». Julia circulaba grabando todo, entrevistando a quien aceptaba hablar. Un empresario que había llegado con Rodrigo se alejaba ahora, visiblemente avergonzado. «Yo no sabía nada de esto. Tienen que creerme». Las redes sociales ya ardían. Varios invitados emitían en directo. Rodrigo Valverde expuesto en cena benéfica. Empresario acusado de fraude y explotación. Empleados denuncian delitos en directo. Belmaitre del restaurante, que había trabajado en silencio durante años, se acercó a Elena. «Gracias. Alguien tenía que hacerlo». Dos empleados de cocina aparecieron. «Nosotros también queremos hablar. Tenemos cosas que contar». La presentadora del evento, una conocida socialité madrileña, subió al estrado con el micrófono. «Señoras y señores, dado el carácter de las graves acusaciones formuladas, procedemos a dar por concluido el evento. Las cantidades ya donadas serán devueltas». Aplausos genuinos esta vez. No para Rodrigo, para el coraje de quien había hablado. Tomás agarró el hombro de Elena. «Lo has conseguido». Ella miró alrededor, el salón vaciándose, personas indignadas, periodistas rodeando a Marcos para más detalles. Y en el centro de todo, Rodrigo solo, todavía de pie, pero completamente aislado. Sus socios, sus amigos, sus apoyos, todos habían desaparecido. Solo quedaban los seguros, sin saber qué hacer, y los documentos extendidos sobre las mesas. Pruebas que ya no podían ocultarse. Inés, la encargada, pasó junto a Rodrigo sin mirarle. Fue directa a hablar con Elena. «Yo debería haber hecho algo antes. Perdóname». Elena asintió. No era momento de rencores, era momento de justicia. Desde fuera llegaron sirenas. Alguien había llamado a las autoridades. Rodrigo finalmente se movió, cogió el móvil, marcó con dedos temblorosos. «Mauricio, te necesito aquí. Ahora, trae a todo el equipo». Colgó, miró a Elena. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer». La voz había perdido toda su arrogancia. Ahora era solo amenaza pura. «Voy a demandar a cada uno de vosotros. Difamación, calumnia. Os voy a quitar todo lo que tenéis». «¿Con qué dinero?», Julia preguntó, todavía grabando. «Cuando Hacienda te congele las cuentas». Rodrigo avanzó hacia ella. Tomás se puso en medio. «No la toques. Apártate, cocinero. Hazme tú». Los dos se quedaron cara a cara. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió. Dos agentes de la Policía Nacional entraron, placas en mano. «¿Rodrigo Valverde?». Él se giró. «Sí, el señor queda citado para prestar declaración. Existen acusaciones de evasión fiscal, fraude laboral y falsificación de documentos». El silencio fue absoluto. «Esto es ridículo. Ustedes no pueden...». «Podemos, señor. Se ha recibido denuncia formal con documentación adjunta. El auto ha sido expedido por el juzgado». El agente mostró el papel. Rodrigo lo leyó. Las manos le temblaron. «Quiero a mi abogado. Podrá llamarle desde comisaría». «¿Saben quiénes son mis amigos? ¿Cuánta gente importante conozco?». El agente no pestañeó. «Conocer a gente no es delito. Falsificar documentos sí lo es». Rodrigo miró alrededor buscando apoyo. Alguien que intercediera. Nadie se movió. Vio a Elena. Sus ojos encontraron los de ella. «Te vas a arrepentir de esto». «Acompáñenos, señor». El agente interrumpió. Rodrigo intentó una última carta. Cogió la cartera,
Sacó un fajo de billetes. Miren, seguramente podemos resolver esto de otra forma. ¿Cuánto ganan ustedes al mes? ¿Puedo doblar, triplicar? Todo el salón fue testigo. El segundo agente cogió el radio. Confirmad el intento de soborno. Añadid a la lista de cargos. Rodrigo tiró el dinero al suelo. Esto es un montaje, una conspiración. Vais a ver cuando mis abogados... Señor Valverde, ¿prefiere salir cooperando o necesitamos usar medidas de contención? Miró las esposas en el cinturón del agente. La realidad por fin le alcanzó. Rodrigo Valverde, el hombre que había humillado a centenares de personas, que había robado, explotado, destruido vidas, estaba siendo conducido por la policía delante de todos. «Me voy por mi propio pie», murmuró. Los agentes le escoltaron hasta la puerta. En el camino pasó junto a don Aurelio, el veterano camarero que días atrás se había arrodillado a limpiar café del suelo. Ahora estaba de pie, cabeza erguida. Rodrigo se paró, abrió la boca para decir algo. Don Aurelio solo le miró, sin rabia, sin miedo, solo justicia. Rodrigo bajó la cabeza y siguió andando. En la puerta se volvió una última vez. Vio el salón vacío, las mesas revueltas, los documentos extendidos. Vio a Elena, rodeada de gente que le agradecía, que le apoyaba. Vio todo lo que había construido con mentiras desmoronándose. «Vamos, señor», pidió el agente. Rodrigo salió. La puerta se cerró detrás de él, y el silencio que quedó fue diferente. No era el silencio del miedo, era el silencio del alivio. Elena se sentó en una silla, las piernas ya no aguantaban más. Tomás trajo un vaso de agua. «Ha acabado», dijo. Elena bebió un sorbo, las manos todavía le temblaban. «Ha acabado», repitió. Julia se acercó guardando la cámara. «Esto va a estar en todos los periódicos mañana. Te has convertido en un símbolo». «Yo no quiero ser ningún símbolo. Solo quería que parara». «Ha parado». Fuera, el coche policial partió. La sirena cortó la noche madrileña, llevándose a Rodrigo Valverde hacia un lugar donde el dinero y la arrogancia no protegen a nadie. Por primera vez en sus vidas, él no tenía control sobre nada. Y Elena, por primera vez en días, respiró sabiendo que había hecho lo correcto, aunque pareciera imposible, aunque todos le dijeran que desistiera. No había agachado la cabeza. Elena se quedó sentada 10 minutos más después de que el coche policial se marchara. El cuerpo entero le pesaba con la adrenalina bajando. Tomás se sentó a su lado. «¿Cómo estás?» «No lo sé. Todavía procesando». Don Aurelio se acercó, los ojos enrojecidos, pero el rostro distinto, más ligero. «Elena, gracias. Gracias por tener el valor que yo no tuve». Ella le cogió la mano. «Usted también lo tuvo. Hoy, cuando más importaba». Marcos apareció con una botella de agua, se la ofreció. «Perdona por haberme ido. Tuve miedo. Pensé en rendirme, pero luego pensé en mis hijos». Se sentó. «Quiero que estén orgullosos de su padre, no que se avergüencen de él». Julia terminó sus últimas notas. «Elena, ¿puedo hacerte 3 preguntas rápidas?» Elena dudó. Luego asintió. «¿Qué te llevó a enfrentarte a un hombre tan poderoso?» Elena miró el salón vacío. «Mi padre. Lo destruyó alguien así. Juré que nunca dejaría que volviera a pasar sin reaccionar. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Buscar otro trabajo?» Rió con cansancio. «Empezar de nuevo, pero esta vez sin tener que agachar la cabeza». «Última pregunta. ¿Tienes miedo de lo que viene? ¿Demandas, represalias?» Elena pensó. «Tengo miedo, pero el miedo ya no me va a parar». Julia apagó la grabadora. «Esto va a inspirar a mucha gente». Carmen, la cocinera, abrazó a Elena antes de marcharse. «Mi hija va a saber esta historia, que no hace falta aceptar el abuso». Uno a uno, los empleados se fueron, cada uno agradeciendo. Elena fue la última en salir. Tomás la acompañó hasta la calle. «¿Y ahora qué?» «Ahora voy a casa a abrazar a mi madre, a dormir 12 horas». Sonrió por primera vez en toda la noche. «¿Y tú?» «Voy a actualizar el currículum. Creo que el restaurante no va a durar mucho con el dueño detenido». Los dos rieron. Elena cogió el autobús de vuelta, apoyó la cabeza en la ventanilla,
Vio pasar la ciudad. No tenía empleo, no tenía certeza del mañana, pero tenía algo que no había tenido en días: paz. 4 semanas después, Rodrigo Valverde estaba en prisión provisional aguardando juicio. 15 de sus empresas habían sido intervenidas por Hacienda. 19 empleados habían interpuesto demandas laborales. Su nombre se había convertido en sinónimo de explotación. Sentado solo en el apartamento de lujo, miraba por la ventana. El teléfono ya no sonaba. Elena estaba en el Parque del Retiro cuando vio la noticia en el móvil. Ex empresario Rodrigo Valverde, imputado por 26 delitos. Cerró la aplicación. No necesitaba seguir pensando en él. En las últimas 4 semanas, mucho había cambiado. Julia publicó el reportaje. Se hizo viral. Casi 1 millón de visualizaciones en 2 días. Elena recibió decenas de ofertas de trabajo. Eligió trabajar en una ONG que ayudaba a trabajadores a denunciar abusos. El sueldo era menor, pero el propósito era mayor. Don Aurelio consiguió su jubilación anticipada con la ayuda de un abogado pro bono. Por fin podía descansar. Marcos se convirtió en testigo oficial. Colaboraba con la investigación. Dormía mejor ahora. Tomás fue contratado como jefe de cocina en un restaurante nuevo. Se llevó a la mitad del equipo anterior. Inés dimitió. Dijo que ya no podía gestionar lugares que no respetaban a las personas. Elena visitaba a su madre en el hospital cada semana. La consulta con el cardiólogo había sido pagada gracias a una donación que apareció tras hacerse pública la historia. «Mi hija se ha convertido en una heroína», decía su madre con orgullo. «No soy ninguna heroína, mamá. Solo hice lo que había que hacer». Eso es exactamente lo que hacen las heroínas. Un viernes, Elena estaba en la oficina de la ONG cuando entró una mujer joven, nerviosa, con las manos temblando. «Yo vi tu historia en internet. Necesito ayuda». Elena acercó una silla. «Siéntate. Cuéntame». La mujer respiró hondo. «Mi jefe me humilla todos los días delante de todos. Dice que soy torpe, que soy incompetente». Las palabras le resultaban demasiado familiares, y cuando pienso en denunciarlo, me dice que nadie me va a creer, que él tiene poder, contactos. La mujer se limpió las lágrimas. «Pero entonces te vi a ti. Vi que era posible. Así que vine». Elena le cogió la mano. «Hiciste lo correcto viniendo aquí. Y no estás sola». Cogió un formulario. «Vamos a documentar todo. Cada caso, cada testigo. Y vamos a hacer que él responda». La mujer la miró a los ojos. «¿Y si lo pierdo todo?». Elena pensó en el día que la despidieron, en el miedo que sintió, en las ganas de rendirse. «Puede que pierdas algo, pero vas a ganar algo que nadie te puede quitar». «¿El qué?». «Dignidad». La mujer se calmó. Pasaron la siguiente hora rellenando papeles, construyendo el caso. Cuando la mujer salió más ligera, más esperanzada, Elena miró por la ventana. Veía personas en el parque, trabajadores volviendo a casa, cada uno con sus batallas. ¿Cuántos estaban siendo humillados en ese mismo momento? ¿Cuántos tenían miedo de reaccionar? No podía salvarlos a todos, pero podía ayudar a uno cada vez, y cada uno que encontraba el valor inspiraba al siguiente. Así cambiaba el mundo, no con grandes revoluciones, con pequeños actos de valentía, uno a uno. Si esta historia te ha emocionado de alguna manera, tu like nos muestra que estamos en el camino correcto. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. De verdad, leo todos y me tomo el tiempo de responder con cariño a quien dedica un momento a comentar. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete para no perderte las próximas. El canal está apenas comenzando y cada nueva suscripción es lo que me da la energía y la certeza para seguir esta aventura. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que te dejé en la pantalla para ver a continuación. Nos vemos en el próximo video.